Muchas veces tendemos a minimizar el duelo o la experiencia de duelo en adolescentes, ya que creemos que estos tienen una vida por delante y no tienen que afrontar nada o exageran sus emociones inclusive. Por ende, nosotros nos decidimos a explicar un poco lo que es el proceso de duelo y más que nada en dar como algunas recomendaciones para que los adolescentes puedan llevar un proceso de duelo adecuado. Nuestro equipo eligió el tema de duelo en adolescentes, ya que en muchas ocasiones no es un tema tan visto comúnmente. De acuerdo con Cruz, Reyes y Corona, estos autores nos mencionan que el duelo es la forma natural en la que una persona refleja la pérdida ante un ser querido. Entonces, pues lo que pasa cuando alguien tiene una pérdida es que se encuentra en un cuadro pues de tristeza o muchas veces entran en depresión porque pues es una pérdida fuerte para las personas, para los seres queridos. Entonces, el DCM5 lo pone como esta actitud que se toma, que es completamente natural de la persona. Anteriormente el DSM-4 tenía una especie de restricción que era el diagnóstico a partir de los 2 meses, la cual fue retirada en su momento y ya no consta actualmente en el DSM-5. Lo que pasa cuando una persona entra en duelo es que pasa por muchas emociones. Las emociones son muy fuertes y pues en su mayoría, mayormente es la tristeza. En ocasiones puede ser también la furia, una emoción que invade a las personas porque en su momento no entienden, no terminan de comprender por qué pues esa persona falleció y pues deja un dolor en ellas, ¿no? Otra emoción pues es la tristeza, la soledad que sienten. Y pues esto también viene acompañado de sensaciones que son, muchas veces son sensaciones físicas que llevan a las personas a sentir un vacío que muchas veces yo creo lo hemos escuchado en personas que han tenido una pérdida. Y es ese vacío también tienen dolores estomacales, tienen dolores de cabeza y sufren de cierta fatiga porque pues pasar por todo este proceso es algo realmente muy duro. También los lleva a tener ciertas prácticas que son como prácticas que pueden alejarlos de ciertos sitios que las personas con las que pues el fallecido que iba, con las que estaban con ellos. Entonces, pues desatan ciertas prácticas que a lo mejor no podrían ser, que son más bien como de repeler y a lo mejor no concebir la idea de que han tenido una pérdida. De acuerdo con Galeno 2019, nos habla sobre pues la adolescencia, ya entramos en tema, y nos habla sobre pues cómo los adolescentes tienen muchos cambios, los cuales conocemos son físicos, son hormonales, entonces están pasando ya por un proceso pues que no es muy cómodo para ellos. Entonces, estos autores nos hablan sobre cómo una base fuerte en la que un adolescente se puede apoyar tras una pérdida es su núcleo familiar, perdón, y el lugar, el ambiente donde se desarrolla, ya que este puede ser un factor beneficioso para que el adolescente tenga una herramienta que lo ayude a apoyarse. Y pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos habla que en muchas ocasiones la pérdida no suele ser solo como un caso natural, sino que de acuerdo en México, las muertes suelen ocurrir en muchas ocasiones aquí mayormente por la violencia, entonces es un factor a considerar, pues que influye en la percepción de las personas. Y pues a continuación van a seguir mis compañeros hablando sobre este tema muy importante. Actualmente en la psicología moderna se están usando dos modelos para explicar el duelo. Cada uno de ellos tiene su perspectiva y lo aborda desde una forma distinta. El primero, y no por eso más importante, es el de Lineman. No por eso más importante, pero sí el más conocido, hay que dejar claro. Lineman decía que las reacciones que una persona puede tener en el duelo se clasificaban principalmente en dos: las reacciones normales y las patológicas. Además de que este modelo se caracteriza por la peculiaridad que divide el proceso de duelo en etapas o estadios transitorios por una persona. Como tal, en el plano teórico, este modelo ha recibido muy fuertes críticas,
ya que no ofrece una definición clara de lo que es un duelo, además de que no hay evidencia empírica que lo respalde como tal. Y por último, la más grande crítica que se le ha hecho a este modelo es que dota al paciente de una expectativa irreal de lo que debería ser un duelo o cómo debería de transitarlo, por lo cual se vuelve especialmente peligroso para personas que ya llevan una idealización de cómo debería ser un duelo, cuando muchas veces en el plano real y material encontramos que un duelo no necesariamente tendría que afrontarse de una manera determinada. Para eso existe el siguiente modelo. Y el siguiente modelo del proceso de duelo es el modelo de procesamiento dual, que a mi parecer es el más acertado en estos casos. Este modelo fue propuesto por Strobel y consta de una taxonomía que intenta describir cómo las personas llevan a cabo una aceptación de la pérdida del ser querido. Aquí encontramos que las personas están orientadas a alternar entre conductas de restauración y de pérdida. Como tal, este modelo ha demostrado tener una definición clara de lo que es el duelo, además de que puesto en la vida cotidiana ha demostrado tener una efectividad abrumadora con respecto de su contraparte del modelo propuesto por Lineman. Aquí podemos decir que el individuo está dotado un poquito más de libertad, ya que puede focalizar su atención hacia actividades que restauren un poquito lo que es su vida antes de la pérdida y nuevamente de la pérdida, porque este modelo no nos deja claro que si caemos en el exceso de uno o de otro, podemos caer en conductas evitativas, y las conductas evitativas nos llevarían a otro concepto importante que vendría a ser el duelo complicado. El duelo complicado vendría siendo una derivación de duelo, una forma de duelo. Esta se caracteriza principalmente porque la persona sigue sintiendo un anhelo, una culpa, una angustia inclusive por el recuerdo de esta persona. Este tipo de eventos lo llevan a evitar ambientes o lugares que eran concurridos por esta persona, para precisamente no afrontar experiencias que lo lleven a sentir estas emociones como tal. Determinados autores indican que se puede clasificar duelo complicado cuando tiene una duración de más de 6 meses, a lo que muchas veces se considera errado, puesto que nuevamente volvemos a caer en el mismo error de intentar catalogar o de definir qué es lo que una persona debería de hacer o cuál es el tiempo esperado para que una persona lleve a un duelo adecuado. Principalmente el duelo complicado se debe a un trastorno, a un trastorno, el trastorno de evitación experiencial, que vendría a ser una forma en la que la persona evita a toda costa incurrir en alguna de estas situaciones que lo hagan sentir estas emociones propias del duelo, ya sea evitando lugares concurridos, dejando de salir a la calle, convivir con otras personas inclusive, dejando de lado todo esto que de alguna manera lo ayudaría a recuperar su vida cotidiana. Lo único que consiguen es prolongar más su dolor y por ende seguir perpetuando este duelo, inclusive llevándolo hasta años. Es por eso que se presta atención y importancia al duelo y al síndrome de evitación experiencial en adolescentes, ya que generalmente es en esa etapa donde hay un menor control o gestión emocional, y esto nos deja a los adolescentes con un factor muy importante de riesgo. Por ende es importante que llevemos al adolescente con un adecuado especialista que nos pueda ayudar a llevar un acompañamiento adecuado de lo que es este duelo. Para esto se ha encontrado que la terapia que mejor funciona actualmente para los procesos de duelo vendría a ser la terapia de aceptación y compromiso. El objetivo de esta terapia es llevar al paciente
hacia una aceptación de su condición, de su inevitable condición de pérdida, dando algunas herramientas para gestión de emociones y sobre todo para la recuperación de lo que era la vida antes de esta pérdida. Terapia de aceptación y compromiso, ACT. Se ha demostrado que la terapia de aceptación y compromiso es eficaz y resulta útil debido a que toma en cuenta aspectos individuales de la persona doliente, así como que cuenta con el respaldo de evidencias científicas, cosa que otros modelos que están vigentes y se basan en trabajos del duelo no contienen. En cambio, el ACT les proporciona a los terapeutas una base útil y teórica que les va a ayudar a adoptar nuevas formas para trabajar el duelo. Incluye desde problemas emocionales hasta los cambios de roles. Desde su perspectiva, ACT cuenta con una reacción más adaptativa en la cual ayuda al individuo a poder reconocer la pérdida y que éste no pierda el contacto con otras personas, que vea que la vida aún tiene un sentido, que tiene un significado y un propósito. En otras palabras, que él pueda darle lugar a la aceptación y no le dé paso a una evitación emocional. El ACT toma en cuenta las acciones y consideraciones del terapeuta como aspecto clave para lograr modelar los procesos de flexibilidad psicológica, entendiendo esto no solo como su objetivo de intervención, sino también su contexto para poder llevarlo a cabo y poder lograr que el terapeuta establezca con el paciente una relación abierta, aceptante, coherente y consistente de acuerdo a los principios del mismo. Por ende, la presentación de la terapia de aceptación y compromiso es fundamental, no tanto por el factor de los adolescentes, ya que si bien está demostrado también tener una alta tasa de efectividad en adolescentes, es más por otra cuestión, ya que como tal el adolescente vive como parte de una familia, donde su máxima figura de autoridad o padres son los que influyen directamente en cómo el adolescente afronta el duelo. Es importante destacar que el rol o la actividad que los padres desempeñan para llevar a cabo un proceso de duelo adecuado es fundamental para que éste pueda desarrollar un correcto gestión emocional y tienda a orientar sus conductas hacia la restauración de su vida y no llegue a convertirse en un duelo complicado. Por ende, la recomendación es que los padres acudan con un especialista que los ayude a focalizar su atención adecuadamente y poder de esta manera ayudar al adolescente propio, que como tal es más susceptible a tener un duelo complicado.